Buenos días, hermanos. Qué grato verlo a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana, aquí en nuestra casa, en la casa de Dios, en la casa de oración, como dice el Señor. Será llamada casa de oración, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando durante todo este mes? La oración. Espero que nos haya seguido en los devocionales. He estado haciendo algunos devocionales muy cortitos para que demos más tiempo a orar, pero también que sean significativos muchas veces a la hora de hacer un devocional. A veces no confunda el devocional con una lectura bíblica de la Biblia que usted hace o hace un estudio de la Escritura, pero el devocional es una reflexión pequeña de lo que hemos estado tocando acerca de las oraciones. Esta semana una de los devocionales que me llamó ahí, el Señor me puso para poder transmitirle a ustedes, fue justamente del Rey. Que ¿cuántos de nosotros, si no leyó el devocional o no leyó la historia, quizás va a estar desconectado, pero hay veces que necesitamos mirar a la pared? Si no leyó el devocional, no sabe de lo que estoy hablando. Pero hay veces que necesitamos orar hacia la pared con un llanto amargo, nos decía el Rey, ¿cierto? Y a la final dice el Señor que escuchó el clamor del Rey. Inmediatamente le dijo al profeta que le dijera justamente al Rey: ¿sabes qué? No vas a morir hoy, sino que te voy a dar 15 años más de vida. Esa es una historia preciosa, donde vemos justamente que Dios a la final ve nuestro corazón. Así que vamos a seguir aprendiendo. Hoy día tenemos un tema maravilloso que también en la semana lo estuve leyendo, dándole vuelta, cosas para que ustedes puedan entender, porque en realidad necesitamos orar por sanidad y restauración. Y estoy hablando en todo concepto, porque hoy día muchas veces estos temas, cuando uno los toca, se tienden a malinterpretar, porque tantas iglesias por ahí o algunos pastores toman estos temas y los vuelven a la final al mundo de las finanzas y venden a la final el Evangelio de una manera que el Evangelio no fue escrito para aquello. Pero sí, yo creo que necesitamos cada uno de nosotros ser restaurados. Quizás hoy día no, pero quizás mañana sí vas a necesitar una restauración, una sanación, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que algún día vamos a necesitar muchas veces que Dios haga algo en nuestra vida. Pero se ha dado cuenta, he estado mirando las noticias, y las noticias en nuestro país no han sido buenas en todo sentido. El otro día fui a comprar un lugar y el caballero se puso a conversar conmigo, dijo: no quiero ofenderlo por si es de su lado, pero ¿sabe qué? El presidente me tiene hasta aquí. Yo dije: no, mire, no voy a dar mi opinión pero... Y él se desahogó conmigo. ¿Y qué piensa usted? No, es que yo no quiero opinar nada porque tengo mis opiniones, pero son mis opiniones. Y empezamos a hablar y yo le dije: pero sí que necesitamos de Dios, le dije. Sí necesitamos que Dios intervenga el país, y el Señor nos demanda en Romanos capítulo 13 ¿qué hay que hacer por las autoridades? Orar. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado por nuestro presidente? Independiente del color que usted sea, y el que yo también soy, de independiente. Pero la Biblia nos demanda, no interesa si es de derecha o es de izquierda o es de centro, hay que orar por nuestras autoridades, para que Dios intervenga, porque Chile necesita una cura urgente. Decía el otro día un reportero, decía: Chile necesita ser curado porque balacera. ¿Vieron todo lo que sucedió en la semana? Están muriendo más o menos en Chile hoy día, estamos llegando a sumas que no se habían visto nunca, pero alrededor de 13 a 15 personas diarias están muriendo en Chile. Eso es sumamente alto. No tan alto como los países más, que en su momento fueron los países más peligrosos del mundo, como Honduras, El Salvador, donde ahí gente moría más o menos alrededor de 200 personas diarias. Así que, pero si no paramos esto, vamos avanzando, y Chile necesita, obviamente, una sanación. Necesitamos sanación en el mundo entero. Estamos viendo, ayer me invitaron a una charla donde estuvo la diputada... el Benja, ni me acuerdo el nombre de la diputada, pero Francesca Muñoz. Estuvimos ahí conversando con Francesca Muñoz, y nos contaba increíble las cosas que se están aprobando en el Congreso, cómo están metiendo fuerza a reglamentos y reglas que van totalmente en contra de los valores, los principios de Dios. Y fue obviamente muy ilustrativo para nosotros. Estábamos con el Benja, fuimos a conversar y estuvimos ahí, y en realidad
me asombró cómo se cayó un proyecto de ley hace poquito nomás, gracias, y ella decía, yo creo que fue gracias a Dios que se cayó el proyecto, un proyecto donde se estaba reforzando la ley Zamudio. ¿Se acuerda de la ley Zamudio? Bueno, venía la versión 2.0 y la diputada decía, yo creo que fue Dios el que intervino, pero una de las cosas que ponían ahí en límite, que por ejemplo todos nosotros, si quisiéramos ayudar a alguien en su orientación sexual, los pastores podríamos arriesgar condenas. Si yo quiero ayudar a alguien o a un papá con su familia que dice necesitamos que guíe a nuestros hijos y no oriente, podría irme preso por ayudar a alguien así. Y a último momento se cayó la ley. Y yo doy gracias a Dios que por lo menos hay gente por ahí, creyente, que está haciendo algo. Pero necesitamos obviamente orar por sanidad, necesitamos orar por restauración. Y no solamente estoy hablando de la sanidad física, es la que todos buscamos, sino estamos hablando de una sanidad de mente. Necesitamos sanar nuestras mentes, necesitamos sanar relaciones. ¿Alguien necesita sanar finanzas? ¿Alguien necesita sanar sus finanzas o está sanito? Pastor, por favor, me estoy muriendo en las finanzas. Todos necesitamos, alguien en sus relaciones, alguien necesita restauración o sanidad en su matrimonio. No interesa, pero todos necesitamos sanidad. Y lo que quiero hacer hoy día es que quiero explicar rápidamente cómo orar por sanación. Por eso Dios me puso en mi corazón el poder transmitirles a ustedes, porque a veces nosotros oramos y está bien, y le pedimos a Dios, pero a veces también nos olvidamos muchas veces de la hora de conversar con nuestro Padre, hablar con Dios y decirle, Señor, yo necesito esto, yo necesito otro, pero también entender qué es lo que Dios necesita de nosotros cuando oramos. ¿O no? Porque cuando viene mi hijo a decirme, papá, me dais permiso, me dais aquí, me dais allá, y vengo yo como papá, yo le dije, ¿pero ahí he hecho la cama? ¿Ayudaste a recoger las cosas del perro? ¿Ayudaste a tu mamá? Y así empiezo a preguntarle. Y cuando mi hijo me dice, sí papá, hice todo lo que tú me dijiste, ¿qué hago yo como papá? Vaya, disfrute, inclusive, toma, ahí tenéis 5 lucas, que no le alcanza para nada, pero no importa. Ahí tenéis 5 lucas para que... Yo le digo, si nosotros los padres sabemos tratar así de esa manera a nuestros hijos, muchas veces nosotros, Señor, quiero sanación. Ya, pero ¿y oraste? ¿Y hiciste esto? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Oraste por otra persona? Hay tantas cosas que Dios nos demanda a la hora de nosotros buscar una restauración. Y por eso, si ustedes tienen sus hojas ahí, quiero que abran sus hojas. Antes de esto, tenemos visitas que nos acompañan por primera vez en un culto, primera vez que está aquí en el culto. ¿Alguien por primera vez? Hay uno, hay dos, hay 4 personas, 5 personas. Levante la mano porque les vamos a dar un regalo. ¿Ya? ¿Nuevo por primera vez con nosotros? Ok, ahí se te van a acercar y te van a dar un regalo. Levante la manito para que te den un regalo de parte de nuestra iglesia. Creo que es uno de los mejores regalos que vas a recibir en la vida después de ser salvo. En Segunda de Crónicas, ahí va a estar publicado en la pantalla arriba para que nos sigan y lo leamos juntos en esta mañana, una mañana fría, pero qué grato es ver a la iglesia aquí. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén, ¿no? Dios está diciendo, yo quiero sanar la tierra, pero necesito algo de ustedes. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Porque en realidad necesitamos justamente que Dios intervenga en nuestra vida. Dios nos puso a nosotros para poder justamente también ser transformadores en esta tierra. Y es por eso que dice, cuando usted lee el pasaje, dice si se humillare, ¿quién? Entonces no es cualquier pueblo, no es cualquier persona. Dice mi pueblo, en otras palabras, mis hijos, o en otras palabras, la iglesia de Dios.
Entonces, esta es una promesa dada exclusivamente ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia, para los creyentes. Es una promesa que no es para el mundo, es una promesa para nosotros y a través de nosotros, si nosotros hacemos lo correcto, entonces posiblemente, si es la voluntad de Dios, va justamente a ayudarnos a sanar la tierra, a sanar nuestro matrimonio, a sanar nuestras relaciones, a sanar cosas que tenemos en nuestra vida, problemas, finanzas y un montón de cosas que Dios puede obrar, pero, dijo el Señor, si mi pueblo se humilla, parte diciendo, hay que humillarse. Vamos a estar hablando acerca de eso, por si acaso, acerca de la humillación. Pero en realidad quiero reforzar lo que dice mi pueblo. Inclusive no está en sus hojas, pero en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, un día alguien le preguntó a Jesús, y la Biblia nos dice que esta fue la respuesta. Mateo 12, del 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Por si acaso, tu madre, María, y tus hermanos. Cuando la gente me ha dicho, no, María, bueno, es una gran hermana en la fe, pero aquí la Escritura nos dice que María estaba con los hermanos de Jesús. Muchos van a decir que María no tenía hijos para defender una cosa. Porque cuando se crean leyes o se crean dogmas, lamentablemente ese dogma nos va a llevar a otro dogma para poder reforzar ese dogma. ¿Ya? Y uno de las dogmas justamente es la Inmaculada, que nació sin pecado. ¿Ya? Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo murió ¿por quién? Por todos. Entonces, María, ¿qué tuvo que hacer? ¿Nació sin pecado? No, porque necesitaba un Salvador. Y por eso María dijo, en un texto dice, Jesús, mi Salvador. Porque ella necesitaba una salvación. Y los hermanos vemos justamente que son hermanos, algunos van a decir que la palabra en el griego quiere decir primos, pero déjeme decirle que hay una gran diferencia entre la palabra primos ocupada en el griego, pero no en el arameo o en el hebreo. Y en los textos antiguos aparece una diferencia entre los hermanos. Por eso vamos a encontrar algunos hermanos en la Biblia de Jesús que son medios hermanos, ¿ya? Producto de María, obviamente por obra del Espíritu Santo, pero están los otros hijos de María con José. Pero volvamos ahí solamente una aclaración. Dice, respondiendo el que decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, ¿quién es la madre y quiénes son los hermanos de Jesús? Apuntó a todos. Porque querían tratar de hacerle ver que Jesús tenía a su madre y a sus hermanos. Y el Señor Jesús dice, ¿y quién es mi madre y quién es mi hermano? ¿Quién me está llamando? Si todos son mis madres, todos son mis hermanos. Eso es lo que está tratando de decir. Son mis hijos, es el pueblo de Dios. Y dice ahí en el versículo 50, porque todo aquel, mire lo que dice, que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es ¿qué cosa? Mi hermano, mi hermana. No hay distinción para Cristo. Somos todos hijos de Dios. Así que mi hermano, por si acaso, algunas personas no saben a veces que Jesús tenía hermanos o hermanas. Obviamente él fue el mayor, por eso se llamó el primogénito entre muchos. Primogénito quiere decir el primero. Si dijera unigénito, el único. Pero Jesucristo era primogénito y unigénito. Primogénito de María humana, unigénito como hijo de Dios, el único. Así que vemos justamente en la Escritura donde encontramos algunos, por ejemplo, escritores. ¿Ha leído usted el libro de Santiago? ¿Sí? El apóstol Santiago, llamado también en el libro de Hechos como Jacobo. ¿Y Jacobo era hijo de quién? De María. Quiere decir que era medio hermano de Jesús.
Así que cuando vemos nosotros el último texto ahí, cuando dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y déjeme decirle cuál es la voluntad de mi Padre, la voluntad del Padre, del Señor Jesucristo, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean hijos de Dios, que si tú hoy día te mueres y no sabes a dónde vas a ir, probablemente tú no eres o todavía no entiendes lo que significa ser un hijo de Dios y tienes que aclararlo. ¿Por qué? Porque solo el pueblo de Dios sana. Solo a través del pueblo y con el pueblo y al pueblo Dios sana. Por eso lo primero que nosotros siempre hablamos de que hay que invocar el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo en Romanos capítulo capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre... Entonces, vemos que el texto nos está diciendo que solo personas que realmente saben que son hijos de Dios pueden invocar el nombre del Señor y obviamente Dios va a sanar su tierra. Por eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios sabe quiénes son los hijos de Dios y los que son hijos de Dios, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Nos demanda responsabilidad el ser hijos de Dios. Amén. Todo esto es introducción. Mire lo que dice ahora, antes de terminar la introducción, en Marcos 8:38. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que no querer invocar el nombre del Señor, inclusive algunas traducciones dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Algunas traducciones antiguas dicen, si se humillare el pueblo y se pone el nombre de Cristo en su vida, o en otras palabras, se hace llamar un cristiano, ese era el concepto, el Señor va a bendecir su vida. Por eso no nos avergoncemos, y la Escritura nos dice, no nos avergoncemos de llevar el nombre de Cristo. No nos avergoncemos de en el trabajo nos pregunten, ¿y tú vas a una iglesia? Y tú digas y saques pecho y digo, yo soy cristiano. Cuando tú haces eso, te estás considerando del pueblo de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de decir que soy hijo de Dios si yo soy del pueblo? Y si yo soy del pueblo, Dios puede ayudarme a sanar mi vida. Así que como dice, si se humillare e invocar el nombre, y orara y buscare mi rostro, y se apartara de sus malos caminos, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Así que hay ciertas condiciones para que Dios pueda sanarte. En todo sentido. Dios está poniendo las condiciones. Yo necesito un cuerpo restaurado, yo necesito finanzas restauradas, yo necesito salud restaurada, yo necesito que mi matrimonio cada día se siga restaurando. Así que vamos a orar para dar comienzo en esta mañana y hablar justamente de lo que Dios hace por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, por esta mañana. Gracias por traernos a este lugar y poder exaltarte, alabarte, Dios. Pero también, Dios, venimos a ese alimento que tú nos tienes para nosotros, ese pan que nos alimenta durante toda la semana, Dios, la cual nos hace reflexionar, la cual nos desafía, la cual llevamos a nuestros trabajos, la cual proclamamos. Por eso, Dios, gracias, mi Señor, por ese privilegio que nos das. Gracias por ser tus hijos, Dios. Gracias simplemente porque el Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Queremos, Dios, y pedimos, Dios, que estés en este momento respondiendo a nuestras necesidades, siempre, obviamente, bajo tu soberana voluntad. Porque sabemos que tú eres el que hace y decide las cosas.
Pero sabemos que también cuando nosotros clamamos a tu nombre, lo pedimos en el nombre de Cristo, tú dijiste en tu palabra que lo harías por nosotros. Así que Dios obra en nuestro corazón, ayúdanos. Y yo sé, Dios, cada vez que venimos a este lugar, mucha gente a veces se pregunta que acaso el pastor sabía tu historia. Y simplemente no, Dios la sabía. Y el Espíritu Santo habla a través de la santa palabra para ti. Así que ayúdanos, Señor, y gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que aquí vamos a ver estas 4 condiciones. Y la primera, número 1, que usted va a anotar ahí en su texto, número 1, abajo de 4 condiciones. ¿Alguien le falta lápiz? Si le falta lápiz o hoja, alce la mano. ¿Alguien necesita lápiz? ¿Todos con lápiz? ¿Todos con hojas? Amén. Número 1, admito que no tengo el control. Eso es lo que nos está diciendo, en realidad, cuando el Señor decía ahí en Crónicas acerca del que me humillo. A eso se le llama humildad. Cuando hablamos de si se humilla mi pueblo, se está hablando si es humilde mi pueblo, ¿ya? Y por si acaso, cuando digo que admito que no tengo el control, eso es inmediatamente una demostración de humildad o humillación. Cuando usted dice, no, es Dios, yo no lo soy, yo no tengo el control de esto, yo puedo hacer cosas, pero Dios tiene el control. Así que si mi pueblo, que lleva mi nombre, que es cristiano, dice, se humilla, mi hermano, es el primer paso para la sanación, para la restauración. Porque si yo me acerco a Dios de una forma arrogante, si vengo a Dios por si acaso con orgullo, si vengo a Dios molesto por cómo la gente es conmigo, por qué tengo rabia por la vida, porque eso es ser orgulloso, es pararse de Dios y decirle, Señor, tienes que ayudarme, Señor, mira, yo no merezco esto, ayúdame. Y Dios dice, no, si no te humillas, si yo no tengo el control, lo siento, yo no voy a hacer nada por ti. Por eso dice que tenemos que nosotros ir justamente a Dios y de la forma correcta. Yo he escuchado a gente, no, yo le he pedido al de arriba. ¿Sabe que eso es arrogante? Yo he escuchado a gente, le estoy pidiendo al de arriba que me ayude. Eso es arrogante. Dios no va a ayudarte. Porque tienes que ir humilde. Y cuando yo reconozco en mi lenguaje que allá arriba tengo a mi papá, que allá arriba tengo a mi Dios, que es mi Padre, estoy diciendo, yo soy un hijo, soy menor, Él es mayor, Él es mi Padre, Él es mi Dios. Pero el de allá arriba, el tata, y así cosas por el estilo. No estoy diciendo que, y lo he enseñado esta semana, ¿cierto? Que hay que dirigirse a Dios amorosamente. El Señor dijo ahí en su palabra que tenemos que tratar a Dios como Abba, que era la palabra en el arameo, la palabra más usada por los niños para dirigirse a sus papás, que es cuando un papá, papito, ahí viene mi papito. Eso era la palabra Abba. Dios busca que tú vayas amorosamente. Cuando tú vas amorosamente, estás demostrando sumisión, estás demostrando, por si acaso, que tú no eres agrandado. Por eso cuando vaya en oración, no vaya discutiendo con Dios, no discuta con Dios, no con arrogancia, sino dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que dice ser cristiano, se humilla. Por eso, date cuenta que hay algo en la Escritura muy interesante, que en ninguna parte en la Escritura dice que tienes que pedir por humildad. Y yo he escuchado por ahí, Señor, hazme más humilde. ¿Sabes que en ninguna parte en toda la Escritura se pide por humildad? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque es una decisión muy bien, Gino, excelente. El decidir ser humilde no pasa por Dios, pasa por mí. Cuando yo le digo, Señor, yo no tengo el control de nada, tú tienes el control, estás demostrando humildad. Cuando una persona te trata mal y tú le pones la otra mejilla, estás demostrando humildad. ¿Me doy a entender? Cuando a la persona de al frente se le cae un papel y tú vas y lo recoges y lo echas a la basura por él, estás demostrando humildad.
Son cosas que nosotros hemos crecido y nuestros padres, y en especial los padres más antiguos, sorry los nuevos, pero yo sé que los nuevos van a hacer también cambios en su vida. Pero los padres más antiguos nos enseñaban muchas veces a ser humildes. ¿Sí o no? Hoy día, justo en la mañana estaba escuchando a una persona, me acuerdo cuando, bueno, no quiero entrar a hablar de los tiempos, pero me acuerdo cuando estaba chico y me mandaban una tarea para la casa y había un profesor en la escuela, decía, Sepúlveda, es su tarea. Oh, profe, no la traje. Venga. Venga. Chuletita, póngase ahí. Y ahí me dejaba. No, hoy día, eso sería, hoy día es cárcel. Pero ¿sabe qué me estaba enseñando el profesor? Que primero tenía que reconocer un error. Y mientras yo no lo reconociera, tenía que estar ahí. Segundo, me estaba enseñando a ser responsable. Y tercero, el profesor me decía, voy a hablar con tu papá. No, me van a enseñar más humildad todavía, así que no, déjelo ahí nomás, profe, deme nomás, deme. ¿Sí o no? Preferíamos que nos diera el profe que el papá. Hoy día, niños insultan a los profesores, le echan garabato, le chispean los dedos, les pegan, los denuncian, y después que llega el niño a la casa haciéndose la víctima, la mamá y el papá van a buscar a los profesores también para lo mismo. Es increíble, eso no es humildad. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que demostrar humildad en todos los lugares. Por eso, si Dios quiere que sanes tu vida, entonces vas a tener que ser humilde, humíllate. La Biblia no dice pide humildad, sino que yo es una decisión de humillarme. Me humillo, me humillo. La palabra humillación para nosotros es muy mal ocupada. Pero la palabra humillación nace de la palabra que tú tienes que ponerte debajo de alguien o debajo del trono del rey. Por eso el Señor dice, si se humillare, si ustedes dicen, yo soy Dios y ustedes se ponen debajo, sanaré tu tierra. Así que esa es la primera condición para que algo sea restaurado en mi vida. Cada vez que yo vaya a orar a Dios, entonces yo tengo justamente que orar humildemente, ir con una actitud humildad. Porque ¿qué es humildad? ¿Y cómo muestra la humildad? Mira, en la Biblia nos da algunos ejemplos y quiero mencionarlo así rapidito. Humilde es alguien que confiesa sus pecados. Porque decirle a Dios, me equivoqué, estás demostrando humildad. Alguien humilde demuestra el perdón rápidamente. Se enoja, pero perdona rápido. Ese es alguien humilde. Pero hay algunos que están una semana enojados. ¿Eso es humildad o es soberbia? ¿Quieres que le preguntemos a tu señora cuánto tiempo te enojas tú? ¿Algún varón que levante la mano va a preguntarle a la señora? Aquí, después a la visita. Ay, prepárate. Hermana Silvana, ¿cuánto tiempo dura enojado su esposo? Muy poquito tiempo. Qué bueno, los felicito. Con una corvinita se pasan todos los enojos. Allá la visita que tenemos, ¿cuánto tiempo se demora en desenojarse? Te dije yo, te estaba exponiendo, ¿viste? Mejor no levante más la mano para la próxima. Bueno, ocupando el ejemplo de nuestra visita, si yo me enojo un mes, pregunta, ¿estoy demostrando humildad o orgullo? ¿Y Dios bendice el orgullo? Dios lo resiste. Así que si tú hoy día no solucionas tus cosas, entonces posiblemente por eso no recibimos lo que pedimos. Una forma de demostrar humildad es servir a los demás en vez de esperar ser servido. Por eso Cristo era el hombre más humilde sobre la tierra, porque yo no vine a ser servido, sino a servir. Humildad es ser respetuoso con las autoridades. Y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 13. Si yo oro por las autoridades, soy respetuoso, independiente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo,
Dios me demuestra que hay una humildad en mí. Si yo respeto al alcalde, si yo respeto a autoridades, si yo respeto a gente en el colegio, inclusive si usted respeta al pastor, dice la Escritura que Dios obviamente lo bendice, porque de una u otra manera son autoridades. Y en Efesios capítulo 6 dice que si los hijos respetan a su autoridad más cercana, que son sus padres, Dios les alarga la vida, Dios los bendice. Hay tantas cosas que demostramos humildad. Por eso cuando tú admites tu debilidad, cuando tú dices, yo no soy bueno para esto, pero lo voy a intentar, estás demostrando humildad. Cuando tú dices, soy débil, necesito ayuda, tengo este problema, siempre estás demostrando humildad. Así que mi hermano, si tú te das cuenta, cuando tú oras, y para mí es uno de los actos más demostrativos de humildad, cuando tú oras por tus enemigos. El Señor Jesucristo, Esteban, ¿se acuerda el día miércoles? ¿Qué dijo? Uno en la cruz y el otro mientras lo agarraban a piedrazo y lo mataban. Dijo, voy a unir los dos en uno. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién está orando? Por alguien que lo están matando. Son personas humildes. Y es por eso que vemos que en ellos, obviamente, Esteban, Dios se manifestó. ¿Para qué decir Cristo? Así que mi hermano, humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es que tú estás enfocado en Dios y ayudando a otras personas. Solamente dos cosas Dios pide del creyente y del ser humano: que adore a Dios y que sirva a otros. En eso se resume toda la ley. Amarás al Señor Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Nunca se trata de mí. Esa es una persona humilde. Pero cuando alguien está pensando solamente en sí, está demostrando una falta de humildad. Y a lo mejor uno podría decir a Dios en oración: Padre, sí me faltaba humildad. Me he enojado por mucho tiempo. Tengo rencor con esto. Padre, gracias por hablarme. Desde ahora en adelante voy a decidir a ser humilde. Es una decisión. Porque Dios simplemente, ojo, no te va a tocar con una varita y te va a hacer humilde. Por eso, anota ahí en tu hoja, si soy humilde, Dios me guiará. Anota en tu hoja. Si soy humilde, Dios me guiará. Dice el Señor que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios te guía por donde tienes que ir, por alguna decisión que tienes que tomar, sé humilde. El segundo beneficio, si soy humilde, no solo me guía, sino que Dios me bendecirá. Si soy humilde, Dios me bendecirá. Punto. Mire, y no sé si tiene subrayado, subraye la parte, si quiere subrayar de la parte, pero mire aquel que es pobre y humilde ¿de qué? No está hablando económicamente, no está hablando a nivel espiritual, pero mire aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Si tú te das cuenta, pero miraré aquel es pobre. Dios está pendiente del humilde. Si tú estás siendo soberbio, Dios está mirando para otro lado. Si tú estás clamando a Dios, Dios dice, no escucho. Aunque sí escucho porque Él lo escucha todo, pero va a decir muchas veces no. Porque hay una falta de humildad. Número 3, si soy humilde, Dios me dará el poder para cambiar. Si soy humilde, Dios me dará el poder para cambiar. Como decía aquí recién la visita que nos acompaña, decía, hoy le dura un mes. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Si Matías dijera, oye, mi señora me dijo que un mes, y Matías de aquí hoy día te fueras diciendo, de aquí de la iglesia, diciendo, ¿sabes qué? Mi señora tiene razón, y la palabra de Dios tiene razón, así que Señor, me he equivocado, ayúdame. Y Dios va a ayudar. Y eso es humildad.
Por eso Dios me da el poder para cambiar. Dios no me cambia, no me da más humildad. Dios me da poder para cambiar y ser más humilde. Eso es lo que hace Dios, Dios en nuestra vida. Así que la única manera en que tú podrás ser cambiado, por si acaso déjame decirte, que es con la gracia de Dios. Cuando yo reconozco que me he equivocado y le estoy pidiendo a Dios que me transforme para ser más humilde por mi decisión, entonces Dios te da el poder. Y el poder de Dios a través de este asunto se llama gracia. La gracia de Dios. ¿Alguien quiere la gracia de Dios? Todos deberíamos querer la gracia de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, miren lo que dice el Señor. Pero Él da mayor gracia, ¿ya? Él da mayor poder, dice, ¿a quiénes? Lo dice el texto. Da mayor gracia a los humildes y resiste ¿a quién? A los soberbios. Yo quiero mayor gracia de Dios, entonces debemos demostrar más humildad. Y humildad son cosas prácticas de la vida que yo realizo. O sea, si hablamos en una ecuación, entre más humilde, más gracia. Entre más orgulloso, menos gracia. Dios resiste al porfiado. A lo mejor usted dice, pastor, yo no soy soberbio, soy porfiado. Es un sinónimo. ¿Tiene marido porfiado? Señora, mi señora está ahí. ¿Tiene un marido porfiado? ¿Va? ¿Que usted es mi señora? Y sonó, sí, ¿cómo? Búsquese una señora mejor usted. Le tengo candidata por si acaso. Ay, ¿qué? ¿Qué me mandó a hablar? Diga nomás, ¿qué me mandó a decir, echar la talla al pastor? No, entre más humilde, más gracia de Dios. Número 4, si soy humilde, Dios aliviará mi estrés. O estronje en el hebreo. Aunque una palabra mal entendida. Hace años atrás prediqué acerca del estrés, donde habla de, en los hijos de Dios, la palabra estrés es la misma palabra que aparece en Josué. Cuando el Señor le dice a Josué en el hebreo, esfuérzate y sé valiente. Ahora ubican ese pasaje, ¿cierto? En el original dice, estrésate. Y uno va a decir, ¿cómo? Si pedí licencia por estrés y el Señor dice que hay que estresarse. Es que esa es la diferencia entre alguien del mundo y alguien de Dios. No digo que usted a lo mejor está estresado hoy día por trabajo y un montón de cosas, pero déjeme decirle que si usted está estresado por un montón de trabajos, cosas y un montón de cosas, probablemente es porque usted está descansando en sus fuerzas y no en la de Dios. Porque el Señor dijo, los hombres en la Biblia dijeron, si yo descanso en el Señor, yo llevo el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo es liviano, dice la Escritura. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados, cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y... Entonces, ¿qué produce estrés? Falta de humildad. Si soy humilde, Dios aliviará mi estrés. Hallarán descanso para vuestras almas. Amén. Así que acuérdate, la humildad empieza con admitir que no tengo el control. Número 2 en el ítem, pido ayuda a Dios. Pido ayuda a Dios.
Porque decía el texto en Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, pedir ayuda a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo? Aliviará mi estrés. No te estreses. Si realmente cuando vemos esos principios que nos tiene la palabra ahí acerca de ser humilde, las consecuencias que trae de ser humilde, hay muchos textos en la Biblia. Yo pongo una pequeña selección nomás para que todos comprendamos, pero está lleno de textos donde el Señor nos demanda humildad. Pero una vez que tú eres humilde y quieres restaurar tu matrimonio, tu vida, o sea, quieres que Dios obre en tu vida, eres humilde y una vez que demuestres humildad, pida a Dios. Por eso te decía yo hace un momento, no pidas por humildad. No, pide por el poder que Dios te da para cambiar tu soberbia. Y la humildad va a venir de tu decisión, no va a venir que Dios te va a hacer más humilde con el toque. Inclusive si alguien quisiera, esto me voy a carrilear yo, si yo quisiera ser más humilde, que Dios me quiere ocupar a mí, pero yo no soy tan humilde, probablemente como Dios no cambia, no digo que va a ser igual, pero diría que Dios fue la forma como pudo actuar en la vida del apóstol Pablo. Pablo, por su naturaleza, de dónde venía, que era un judío, capo, doctor, era reconocido por el pueblo como uno de los maestros. Él gozaba de la fama y un montón de cosas. Tenía cartas. Tener una carta de parte del Imperio Romano para andar por cualquier lugar es como el pasaporte hoy día. En aquellos tiempos tener un pasaporte era muy raro. Y Pablo tenía uno para andar y cruzar de cada lugar a cada lugar. Así que él era una autoridad máxima. Y cuando Pablo dice justamente en Corintios, dice, para que no me exaltare sobremanera, para que no me llene de ego, para que no sea orgulloso, dice la Escritura, Jesucristo mismo, Dios mismo, le mandó un mensajero de Satanás que le abofeteara de día y de noche para que no se exaltara sobremanera. Mire. O sea, Dios puso, muchos creen que eso fue, esto no dice la Biblia, pero quiero hablar de la historia. Muchos dentro de la historia o de lo que se cree, el aguijón en la carne fue la ceguera en el apóstol Pablo, porque él sufría de una oftalmía. ¿Y por qué? Imagínense, ¿quién fue el escritor, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento? Pablo. Y la gran mayoría no la escribió él. Dictó. ¿Y por qué dictó? Porque ya no veía. Entonces Dios trabajó en su vida y lo tuvo que llevar a una condición, dicen muchos teólogos, para que siempre dependiera de quién, de otro. Y así mantener su tema de humildad bajo. ¿Por qué le digo esto? Porque hace años atrás, leyendo un libro, que por ahí están leyendo hoy día, a alguien se lo pasé, donde dice una persona que oró a Dios y le dice a Dios en voz alta, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que mandes un mensajero de Satanás que me abofetee, como lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Les digo algo? Ni se le ocurra. Si alguno tiene la oportunidad o ha leído el libro, la niña empezó a experimentar demonios en su vida. Porque ella pensó que era floppy, era rico, No haga eso. No se olvide quién era Pablo. Era un apóstol, con autoridad, con poder. Así que ahí se contrarrestaba. Pero ¿quiénes somos nosotros al lado del apóstol Pablo? Así que nada de estar orando, Señor, dame más humildad como a Pablo. Ni se te ocurra por si acaso.
¿ya? Va a andar caminando por el techo después, dando vueltas a la cabeza. Ni se te ocurra. Número 2, ¿qué hago entonces? Pido ayuda a Dios. Porque sabes que muchas de las cosas que nosotros necesitamos es justamente orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Y es clave la oración, porque la oración nos recuerda grandes cosas de parte de Dios. Y si necesitas algo en tu vida, si necesitas restaurar tu vida, necesitas tu vida ser sanada, necesitas, por si acaso, orar. Necesitas. No puedes estar orando un ratito. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Así que lo primero que yo reconozco, que no estoy en control, me humillo, no lo puedo hacer por mi cuenta. Y en segundo lugar, le pido a Dios por ayuda. Voy y le digo, Dios, ayúdame. Y muchas de las cosas que se han logrado en el mundo han sido en base a la oración. Muchos de ustedes se convirtieron porque sus papás, sus abuelos, sus tíos oraron años por ustedes. Y yo soy uno de ellos. Hemos visto milagros en hermanos en cosas que los médicos no explican, porque toda la iglesia o había una cadena orando. O sea, la oración ha sido clave en algunos matrimonios en restaurar. Así que yo tengo que pedirle a Dios ayuda. Y le voy a pedir a los músicos que me puedan ayudar, porque para tocar este punto, hablar de este punto, lo mejor es poder decir alabándolo. Y si pueden tocar la canción Batalla, nos vamos a poner en pie y vamos todos a alabar a nuestro Señor, porque esta canción resume este punto número 2. Pongámonos en pie y alabemos a Dios porque nos va a ayudar. Así que acuérdate lo que nos decía la Escritura en Crónicas. Cuando yo le pido a Dios, cuando yo no estoy esperando en mi fuerza, sino en Dios, ¿sabes qué? Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú vayas donde Él. El Señor dijo en su palabra, buscadme y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Clamad a mí y yo os responderé. Jeremías 33:3. ¿Te acuerdas o no? Lo vimos la semana pasada. O sea, si yo le pido a Dios, si yo clamo a Dios, Dios obra obviamente en nuestra vida. Así que mi hermano, quizás mientras estemos alabando a Dios, en tu mente, que es lo que hago yo cada vez que estamos escuchando una canción, siempre oro a Dios y en especial doy gracias a Dios por cuando dejan esos espacios. No sé si a usted le pasa, pero de repente en la música estamos alabando a Dios y queda un interludio ahí, solo música. Cuando, en el caso mío, yo hablo de mí, cuando quedan esos interludios, es mi momento de oración en medio de la canción. Y le pido a Dios que obre en mi vida. Así que si pueden cantar Batalla, va a ser de mucha bendición y aquí vamos a alabar todos porque hay que entender que la oración es clave. Y esta canción es muy preciosa. Amén. Puede tomar asiento, hermano, porque realmente eso es aprender a confiar en el Padre. Es lo mismo que cuando vemos a nuestros hijos tienen necesidad, expresa la necesidad generalmente a través de el llanto. ¿Se ha dado cuenta nuestros niños? Cuando necesitan leche, cuando son pequeños, ¿qué hacen? Lloran. Después cuando son jóvenes o más pequeñitos, niños y necesitan algo, ¿qué hacen? Lloran. Y cuando están frustrados porque el papá no les da algo, ¿qué hacen nuestros jóvenes? Lloran, reclaman, se taiman, se van de la iglesia. Por eso, cuando yo admito que tengo una necesidad, expreso la necesidad.
Y la mejor forma de expresar la necesidad es orar. Por eso el Señor nos dice en su palabra que yo pido, el Señor dijo en su palabra, pidan en mi nombre. Jesús, acuérdese, Jesús pagó en la cruz, Jesús, Él hizo todo por nosotros. Y el Señor dijo en su palabra, todo lo que pidieres en mi nombre, yo los daré. Es interesante que muchas veces cuando voy a algún lugar tengo que ir a algún lugar y alguien me dice por un contacto, el otro día fui a donde Sergio, ahí está Sergio, fuimos ahí a hacer unos exámenes de mi papá y mi mamá, bueno, ya la edad de mi papá y mi mamá, entonces necesitaban un examen. Hablé con Sergio que tiene un centro ¿cómo se llama el centro? ¿O qué hace el centro? Laboratorio clínico. Un laboratorio donde se hacen un montón de cosas. Así que mi hermano, en vez de, por si acaso, cuando necesita hacerse algo, en vez de ir a tirarle la perla a los cerdos, vaya donde el hermano Sergio y bendiga a mi hermano. Aparte me hizo un buen descuento ahí, gracias a Dios. Porque tuve que atender a los dos aquí, a mis dos papás. Y ¿sabes qué? Cuando uno llega allá, yo entré al lugar y me dijo, sí, hola, sí, ¿a qué viene la dama? ¿Cómo se llama la dama? Valentina. Bernardita. ¿No tienes por si acaso algo para el oído? Ah. Bernardita. Y yo le digo, buenos días, ¿qué viene? No, vengo a ver unos exámenes. Me dijo, tome asiento, espero al tiro, inmediatamente lo atiendo. Dígame, yo le dije, vengo de parte de Sergio. Ah, venga, acérquese, venga para acá. Cambia la gente. En el buen sentido de la palabra. ¿Le ha pasado? Dígale cada de mi parte. Cristo en cierta manera fue lo que dijo. Cuando tú te dirijas al Padre, dile que vas en mi nombre, que vas en el nombre del Hijo. Y Él lo va a hacer por ti. Él te va a ayudar. Por eso si nosotros lo hacemos tan bien aquí en la tierra, ¿por qué no lo hacemos, si lo hacemos tan bien en la tierra, ¿por qué no lo vamos a hacer espiritualmente mucho mejor? Hay gente a veces que se me ha dicho, en estos días se me acercó una persona y me dijo, pastor, disculpa, pero yo no tengo todo lo que pido. Entonces, ¿cómo usted dijo que todo lo que pidieres en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre, Él los dará? Y yo le digo, pero ojo, ¿no has escuchado las predicaciones? Porque las predicaciones te tienen que decir que sí, Dios dijo que pidas, pero hay una gran diferencia de que tú pidas que Dios te lo va a dar como tal. Porque Dios te va a decir, no, yo te conozco y si te lo doy, te va a ser peor. Señor, dame un nuevo trabajo en el norte. Amén. Y Dios dice, no, porque yo sé que si te lo doy, tú no vas a ir más a la iglesia, te vas a dejar de congregar. Un día le dije a un hermano, y siempre lo he contado, pero me ha servido mucho en el ministerio. Se me acercó un hermano y me dijo, pastor, me están ofreciendo un trabajo en el norte. Y yo le dije, y lo primero que le pregunté, ¿y hay iglesia en ese lugar? No, pastor, pero podemos abrir una. Primero, eso es la mentira más grande. Si no lo veo, no está sirviendo aquí, olvídese que va a ir a abrir una misión. Yo le dije, no vayas porque, mira, lo más importante no es el dinero, es tu comunión con Dios, tu familia. Y él me dijo, sí, pero es que la oportunidad es buena, esta oportunidad hay que aprovecharla una vez en la vida. Ok, se fue con toda su familia de la iglesia. Yo estaba aquí recién. Al cabo al año, los niños metidos en drogadicción, y su señora se fue de la casa. Es increíble, por eso les digo, ojo, cuidado a veces cuando yo pido algo y no recibe respuesta, Dios sabe todo. No te desesperes, si Dios te está diciendo no es por alguna razón, pero Dios te está escuchando. Pero el Señor sí dijo que te daría todo. Por eso, en Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno aquí afligido? ¿Hay uno que está pasando situaciones difíciles? Ya, mire lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice?
Haga oración. Tan sencillo el mensaje. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Mire qué práctico la Escritura. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero déjame explicarte esto, porque hay que entender que es un contexto también que está dado hace mucho tiempo. Pero la Biblia decía, si hay alguien enfermo, pídale a los pastores que oren por él. Así que pida a veces, pero déjeme decirle, pastor, pero es que hay un solo pastor y hay tanta gente. Es que, mi hermano, es un decir del texto. Porque todos somos hijos de Dios. Sí, yo podría orar por mi hermano. ¿Tú podrías orar por tu hermano que está al lado tuyo, adelante tuyo? No necesitas a un pastor. Lo que Dios quería es que tú compartas tu oración con otra persona para que se haga más potente. Así que si estás pasando una necesidad, pídele a alguien de aquí de la congregación. Dile, ¿sabes qué? Estoy tomando esta decisión. En esta semana podrías orar por mí. Y puede ser cualquiera. Lo importante es estar en comunión. Por eso la tercera, obviamente, o más bien dicho, en mi apunte por si acaso, no en sus apuntes. Pero una de las sugerencias que doy yo es que cuando estemos pasando momentos difíciles, compartas con otros ese momento. No es necesario detalles para que oren por ti. Para que oren por ti. Porque acuérdate que el poder de Dios es el que baja a través de la oración. Por eso ¿se acuerda cuando David dice, unge mi cabeza con aceite? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, Salmo 23. En el Antiguo Testamento era aceite, y que era la presencia, simbolismo del Espíritu Santo en la vida de alguien. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya no es el aceite, porque ya está en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero cuando haya alguno afligido, busque a otro para que ore o unja con su oración la vida de esta persona. No es la misma figura, pero era justamente pedir siempre de otro. Y en el Antiguo Testamento nadie se ungió a sí mismo. Tenía que haber otro. Porque bien claro dice el Señor en Eclesiastés, que mejor son dos que uno, porque se ayudan mutuamente. Por eso, ore. No es necesario que me estés pidiendo a mí cada vez que tengas algo que ore. Busca a cualquier persona. Por eso el Señor dijo en Mateo 18, versículo 19, creo que no está en sus hojas eso. Anótelo ahí en un costado porque le puede servir de vez en cuando. En Mateo 18, 19 es para que tú te das cuenta que es importante siempre contar con alguien. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿qué dice? Que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está. ¿Nos ponemos a poner de acuerdo? Quizás yo me podría acercar a Gino. Gino, ¿necesitas que ore por ti en esta semana por algo? Y el Gino decir, sí, pastor, necesito esto acá. Hace poco me compartió que necesitaba trabajo, o necesitaba algunas cosas que salieran, y estuve orando por él para que saliera más trabajo por él. Pero yo también le puedo decir, Gino, yo necesito que tú ores por mí, y compartimos nuestras necesidades, y oramos toda la semana el uno por el otro. Y ¿sabes qué? Adivina lo que hace Dios. Si dos personas se ponen de acuerdo en algo, ¿qué dice? Y sabes que ese algo, inclusive para trabajar nuestra humildad, trata de que no sea tu señora. Es importante la oración con la señora. Pero para luchar con nuestra humildad muchas veces, ojalá que sea con otro. Porque es compartir con otros. Es solamente una idea. Porque si yo orara con mi señora, le dijera, Señor, te pido por favor un nuevo teléfono. Y mi señora por el otro lado va a estar diciendo, Señor, no le des el teléfono. Entonces mejor lo comparto con otro. O mi señora, Señor, quiero que mi esposo me saque más al mall. Y mientras está orando yo voy a decir,
Señor, que el mall esté cerrado. Mejor compártanlo con otro. Es una idea tonta, pero ilustrativa. ¿Amén? Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Dese cuenta, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán. Así que tienes que creer y esperar una respuesta de Dios cuando oras, como decíamos hace un momento en la canción. Yo peleo una batalla y Dios está enfrentándome conmigo esa batalla. El Señor me va a levantar. Por eso el Señor dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe cuál es la palabra que se repite más? Bien, muy bien. Todo, toda. ¿Por qué es importante? Todos, por si acaso, y si quieres puedes subrayar ahí en tu hoja todos los todos y orar todo el tiempo, todas las clases de oraciones, por todo lo que necesitas. Eso está diciendo. Porque hay varios tipos de oración, muchas oraciones, y que la Biblia quedó registrada. Está la oración de intercesión, está la oración de gratitud, está la oración de consagración, está la oración de sanidad. Hay varias oraciones mencionadas en la Escritura. Está la misma oración, que es un tipo de oración. Así que mi hermano, sigue orando hasta que Dios te diga que pares por si acaso. Y hay veces que yo he estado orando y llega un momento donde Dios dice, ya, listo, para. Suficiente. Y es porque Dios me empieza a decir, creo que, ojo, ya lleva orando por esto, ¿no me estás escuchando que no es el momento? Yo sé que hay que orar siempre, pero hay veces que también tenemos que escuchar la voz de Dios. Y a veces, dale, como dice por ahí el dicho, buscarle el cuesco a la breva. Dame esto, Señor, Señor, es que yo quiero, es que Señor aquí. Y llega un momento donde dice, Señor, me rindo a ti, haz lo que tú quieras simplemente. Y Dios obra. Así que te diste cuenta que admito que no tengo el control y soy humilde en todas esas diferencias. Después le pido a Dios ayuda y no me preocupo porque creo, debemos que ser audaz porque el Señor me dice, pide. Y yo dígale al Señor, Señor, yo necesito que mejores mi vida, yo necesito que ayudes mi finanzas, yo necesito que ayudes mi matrimonio, yo necesito que mis seres queridos se conviertan al Evangelio. Por eso si mi pueblo se humilla y ora, la tercera cosa que nos da en el punto 3, número 3, busca a Dios, no un milagro. Número 3, busca a Dios, no un milagro. Si se humillare mi pueblo y ore y buscar en mi rostro, todavía no está ni siquiera el milagro mencionado. Y mucha gente hoy día busca el milagro de Dios y no a Dios. Y es por eso que Dios a veces no responde. Por eso mucha gente, a veces la gente que no es cristiana, la gente que no tiene esta cercanía a Dios, lo único que hace en sus cadenas de oración, de rezos, es que están buscando el milagro. Pero antes de buscar el milagro, hay que buscar a Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, Señor, antes de que tú me respondas, yo quiero conocerte. Señor, antes de que tú me des lo que a lo mejor yo estoy buscando, quiero acercarme más a ti. Hemos dicho muchos de nosotros o hemos escuchado que la gran mayoría de la gente que busca a Dios es porque necesita algo. Pero déjame decirte que eso funciona sobre todo para la conversión. ¿Me doy a entender? Muchos de nosotros conocimos a Cristo por la situación difícil que estábamos pasando. Pero una vez que nos convertimos, eso ya no funciona. Para que funcione la oración de un hijo de Dios después de ser salvo, es que conozca a Dios. Porque si sabemos que está detrás de la conversación, en la oración, vamos a hacer una oración de fe, confiado. Por eso el Señor dice en Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman y me hallan,
los que temprano me buscan. El Señor dijo en Hebreos 11:6 que somos galardonadores de los que le buscan. O sea, Dios te premia si buscas a Dios. Voy a buscarte en mis momentos libres. No, es todo el tiempo. No debes buscar a Dios en los tiempos libres, sino lo principal es que Dios sea el Dios de tu vida. Tenga que conocerte. El otro día te dije hace un momento, cuando estás en tu casa haciendo algo, ora a Dios. Y ora por cosas tan sencillas. Señor, por favor, en el nombre de Él, dame sabiduría porque quiero cocinar algo rico para mi familia. ¿Cuánto oran para bendecir la olla? Solamente oramos cuando llega mucha gente y no teníamos lo preparado. Señor, multiplica, por favor, en el nombre. No, porque pensamos en el milagro. Pensamos en el milagro del pan y los peces. No pensamos en las cosas prácticas de la vida, el diario vivir. Así que mi hermano, realmente nosotros necesitamos, si nos queremos volver buenos, tenemos que dedicar tiempo. Yo creo que la clave del éxito en la gran mayoría de las cosas que hacemos es tiempo. Para llegar a ser un profesional en el fútbol, lo estaba hablando, estuve en una boda el día sábado, en la boda del hijo de... ¿Sábado fue? No, el jueves. Que siempre son los sábados los carretes, entonces fue un día jueves y estuve en la boda de los hijos de hermano Lorenzo y me senté a la mesa y me pusieron al frente mío a un muchacho, un futbolista y no era futbolista, pero habíamos jugado fútbol. Y fue un grato tiempo porque con este joven, que hoy día ya no está tan joven, pero con él jugamos, ¿cuántos años jugamos atrás con? Bueno, cuando estábamos muy jovencitos jugaba un equipo, el Eric, jugaba el Alex, jugaban los Macana, no vamos a decir los Macana por ahí. Jugamos varios y sabes qué, conversar con él y estábamos hablando del deporte y justamente para llegar a ser un profesional lo que se requiere es tiempo, sumado a la disciplina. Ya no se necesita ser bueno para el fútbol, se necesita ser disciplinado. Antiguamente, ¿quién jugaba? Los habilidosos. Y hoy día, no, los disciplinados y los que dedican tiempo. Y para llegar a ser un profesional, el elite, ¿sabe qué necesita hacer? Dar de su tiempo. Si quiere ser experto en oración, van a necesitar tiempo. Por eso dice el Salmo 14, versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Nos dice el Salmo 14, 2. Mire lo que dice el Salmo. Dios anda en busca de personas que le dediquen tiempo. ¿Y encontró? Adivine. ¿Y encontró? No. Qué pena, mi hermano, y me incluyo yo. Qué pena que Dios dice, ando buscando gente que dedique tiempo a mí. Y no encontró. Muchos de nosotros, sin ofender a nadie, buscamos a Dios los fines de semana, el día domingo. Y pensamos que las 2 horas de enseñanza y predicación y alabanza aquí en la iglesia son suficientes. Déjeme decirle que 2 horas entrenando una semana para llegar a ser bueno en algo, te estás engañando a ti mismo. Es imposible. Es imposible. Así que si no estoy mejorando, estoy parado, atorado, en un punto muerto. Ojo, si el año pasado no hiciste cambios y este año quisiste y no lo has hecho todavía, te estoy asegurando que ya sé lo que va a suceder en el 2025. El Señor dijo en Mateo 6:33, ustedes se lo saben, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán, pero ¿qué hay que buscar primeramente para que Dios añada lo que queremos? El reino de Dios. Así que por eso date el tiempo. Porque hoy día es raro encontrar a alguien que realmente esté buscando a Dios. Y alguno va a decir, pero pastor, ¿cómo yo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Entonces regresa a la prédica de la semana pasada. Y ahí está la respuesta. 7 claves. Así que googleen o vayan al Face o vayan a YouTube y pongan IBB La Serena y le van a salir el mensaje y busque la lección número
Estamos en la 6, en la 4 o 5. En la 5. Busque la 5, que fue en la noche. ¿O no? ¿La 4? La 4. Gracias. Número 4. Si humilla a mi pueblo, ¿ya? Humillarse, oro y busco el rostro de Dios, y aquí agrego una tercera cosa, y se apartare de sus caminos, o diría la traducción, y si se aparta de su conducta perversa, es lo que dice la traducción, para que la entiendan más, eso es apartarse del camino, tener una conducta perversa, ¿ya? El Señor dijo, voy a sanarte. Así que número 4, dirijo mi atención del mundo a la palabra. Dirijo mi atención del mundo a la palabra. Porque si realmente me quiero apartar del mal camino, Dios me va a bendecir, Dios me va a responder. Y es justamente porque cuando seguimos el mundo nos volvemos personas perversas. Los malos caminos son simbolismo de ser perverso. Dirijo mi atención del mundo a la palabra. ¿Qué piensa la mayoría de la gente cuando decimos perverso o perversa? Mala, ¿cierto? Eres un perverso. No, pero la del Gino es mucho mejor. ¿Cómo es? Eres un inoperante. Qué manera elegante de decirte perverso. Bueno, es una persona mala. Personas que piensan en cosas feas. Quizás alguno está diciendo, pero pastor, yo no soy perverso, yo no he matado a nadie, yo no soy malo, yo nunca he hecho genocidio, extorsión, yo nunca he vendido droga. Y así se van al extremo. Y eso es perverso. Ahora déjame decirte la definición bíblica de perverso. ¿Qué dice la Biblia acerca de perverso? Sencilla. Perverso es igual a olvidarse de Dios. Te olvidas de Dios, te transformaste en una persona perversa. Por eso dice que tenemos que volver del camino. Tenemos que volver al camino de Dios. Cuando estamos fuera del camino de Dios somos personas perversas. Cuando me alejo del camino de Dios soy más orgulloso. Cuando me alejo del camino de Dios hiero más. Cuando me alejo del camino de Dios destruyo con mi lengua. Cuando me alejo del camino de Dios aparecen pensamientos que no son correctos. Cuando me alejo del camino de Dios pienso en mí, no pienso en nadie más. En el libro de Isaías capítulo 17, versículo 10, no sé si ustedes lo tienen o no. Ya, este es gratis entonces, agréguelo ahí. Miren lo que dice Isaías 17, 10 al 11. ¿Estamos ahí? Que es bonito el pasaje que nos habla acerca de eso. Dice Isaías 17, 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Me olvidé del Dios de mi salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás cimientos extraños. Sarmientos extraños. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Aléjate del camino de Dios y tú vas a creer que todo va a estar mejor. Oh, pastor, cuando iba a la iglesia no me iba tan bien y ahora que estoy fuera de la iglesia me está yendo súper bien. Pastor, cuando no oraba tanto me iba bien y ahora que oro tanto me va a estar yendo mal. Sí, pero no te olvides nunca que en el día de la angustia te van a arrebatar todo lo que conseguiste fuera de Dios. Y para eso están las bienaventuranzas del libro de Malaquías, por si acaso, si alguno la quiere leer. El libro de Malaquías, la gente de Israel está reclamando, bienaventurados los malos, bienaventurados los que hacen iniquidad, bienaventurados los que son injustos.
Y están diciendo, ahí en Malaquías, en el libro de Malaquías, el pueblo de Israel está diciendo, Señor, bendice más a la gente del mundo que nosotros que somos hijos de Dios. Y me encanta la respuesta del Señor cuando dice, sencilla, fácil. Léalo al final, está en Malaquías, al final, capítulo 4. Y le dice, por ahora, porque vendrá tarde o temprano el juicio sobre ellos. En cambio, ustedes tranquilos. Por eso confía en el Señor. Así que alguien diría, pastor, sí, yo estoy medio alejado, estoy un poco alejado, no he sido fiel. ¿Cómo puedo volver? ¿Cómo puedo volver a Dios? Entonces te diría una palabra que te diría, olvídate entonces de ese camino y vuelve al camino correcto. La palabra vuelve en el hebreo es el origen de la palabra arrepiéntete. Así que lo único que tengo que hacer para volver a las cosas de Dios es arrepentirme de mis malos caminos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando me arrepiento de mis malos caminos? Sanaré, restauraré. Así que mi hermano, date cuenta de las cosas que nos está diciendo el Señor acerca de el arrepentirnos y volver. El Señor también nos habla en la palabra de Dios que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando dice, no te conformes al siglo, al mundo, a los caminos del mal, no te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional. O sea, la Escritura nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Aquí a los teólogos les va a encantar esta palabra. A eso le hablamos lo que conocemos como metanoia. Es una palabra en griego. La palabra metanoia se refiere se divide en dos partes, ¿ya? Que es meta y es nois, que después se traduce como noia, metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cuando usted conoció a Cristo como su Salvador, Cristo produjo en usted una metanoia, pero algunos quieren volver a la mente antigua y no a la nueva mente. Para eso el Señor nos entregó el arrepentimiento, para que se establezca en nosotros. Así que dice ahí en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga, ¿qué dice? De la presencia del Señor, tiempos de ¿qué? ¿Quién quiere tiempos de refrigerio? ¿Entiende el concepto de tiempos de refrigerio? ¿Se imagina usted en Cancún tomando el sol? Tiempos de refrigerio. Con jugo, no con piña colada, con jugo, con un refresco. Ahí está usted. Tiempos de refrigerio. Pero para que lleguen tiempos de refrigerio, para que Dios me ayude, para que Dios sane mi matrimonio, para que Dios me ayude en todo, ¿qué dice el texto? Arrepentíos y convertíos, vuélvanse de los malos caminos. Y yo sé, mi hermano, yo necesito restauración en áreas de mi vida que yo necesito volver. Por eso yo necesito, ¿y cómo lo consigo? Así que justamente me convierto, me arrepiento de ese mal camino para que sean borrados nuestros pecados. Y adivine qué va a suceder, porque son promesas de Dios. Si yo me arrepiento de las cosas malas que venía haciendo, de las cosas que he dejado de hacer, entonces van a venir tiempos de ¿qué? De refrigerio, y los necesitamos, yo lo necesito. Por eso en Santiago, ustedes lo tienen ahí anotado, en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos para otros para que seáis sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos ser sanados, pero necesitamos confesar nuestro pecado y orar unos por otros. Por eso, como decía Crónicas, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, o la traducción diría, si se humillare mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro
y se aparta de sus malos caminos o se arrepiente de sus malos caminos y deja su conducta perversa, o sea, me acerco a Dios y no me olvido más de Dios, entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y restauraré o sanaré la tierra. Necesitamos ser restaurados. Y es por eso que yo estoy casi convencido que si nosotros nos volcamos como iglesia a vivir lo que hemos estado enseñando este mes, van a suceder cosas buenas. Y están sucediendo. Y podemos ver la iglesia, cómo está creciendo. Y es porque los temas nos han llevado a buscar más de Dios. Quizás menos actividades y cosas mucho más de la búsqueda de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a orar. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Vamos a pedir, Carla, ahí si nos puedes ayudar. Vamos a orar. Incline su cabeza y dele gracias a Dios por lo escuchado en esta mañana. Ore usted con Dios ahí, porque Dios te ha hablado a ti. Dios me habló a mí, todo esto que está aquí lo traje en la semana, pero Dios te está hablando en esta mañana a ti. Tú no eres igual que yo, ni yo igual que tú. Yo no estoy pasando lo mismo que estás pasando tú. Por eso Dios sabe lo que tú estás viviendo. Por eso todo comienza en nuestra vida por confesar. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si en esta mañana necesitamos sanar áreas de nuestra vida, cosas de nuestra vida, lo primero es decir, Señor, sí, me arrepiento, he perdido tiempo haciendo otras cosas, me he alejado de ti, no estoy orando como oraba antes, o quiero orar de una manera diferente hoy día. Pídele a alguna persona que ore por ti, todas esas cosas te van a ayudar. Por eso el Señor nos decía que nosotros tenemos que tomar en conciencia realmente qué es la oración. Esto no es ciencia mística ni ciencia astrológica. Es bastante fácil de entender. Y el problema simplemente pídele a Dios que te demuestre el verdadero problema y cómo podemos salir adelante juntos. Por eso el Señor dijo, si mi pueblo se humilla, tienes que dejarle el control a Dios. Si estás pasando por algo, dile a Dios, Señor, ya no puedo más. Ahí está este problema, yo no tengo el control, quiero que lo controles tú. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Y empieza a practicar la humildad. Y después el Señor dijo, y si mi pueblo ora, o sea, ¿estás pidiendo ayuda? ¿Estás pidiéndole a Dios lo que sea? ¿Te aseguro que Él lo harás? Por eso le agradezco a Dios que no me baje el ánimo por decir oraciones que a veces uno las podría considerar como tontas, pero son cosas tan significativas a la vida diaria. Dios solo quiere que tú hables con Él. Y enséñame, Señor, dile a Dios ahí a orar en todo tiempo. Dile al Señor, que fue lo otro que pidió, que le vas a buscar. Si mi pueblo busca mi rostro. A lo mejor, como te decía, solo has buscado el milagro, la bendición de Dios. Pero no busques el milagro de Dios en esta mañana, busca a Dios. Porque el que busca, encuentra. Y Dios quiere encontrarte. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere acompañarte. Y mientras estás buscando a Dios, mientras haces esas cosas, dile a Dios que
y pídele a Dios que escuche tu oración desde el cielo. Y dile a Dios, te pido que me sane mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mis relaciones, mis miedos, mis malos hábitos, mis malas actitudes, mi amargura. Sana mi ira, sana mi impaciencia. Quiero ser como tú, Señor. Eres humilde. Y humildemente te pido esto. Pero también recuerda que el Señor escucha a las personas que son su pueblo. Así que también si en esta mañana quizás el Espíritu Santo te dijo en tu mente, necesitas estar seguro que eres un hijo de Dios, entonces también dile a Dios, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero ser del pueblo. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Si tienes duda de tu salvación, ora algo similar o algo parecido a eso. Padre, gracias por todo. Y en esta mañana, antes de terminar, si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que necesita ser sanado y restaurado, mientras la música está sonando, te invito a salir de donde estás y ponernos aquí en el altar y poder orar aquí, que también es una forma simbólica. Cada vez que uno tenía una oración, alguna situación especial, iban al altar. Así que si hay alguien que necesita oración, mientras la música suena, sal nomás, sin temor, sin miedo. No nos avergonzamos en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, hermana. Por cualquier cosa, por cualquier necesidad, por alguna situación, ven aquí adelante, sale. Somos una familia, aquí no nos avergonzamos de nada. Todos requerimos de Dios en su momento. Y quiero orar por ustedes, por los que están aquí adelante. Avancen nomás para que den espacio. El Señor dijo que oremos unos por otros. Permítanme orar por todos los que están aquí adelante en esta hora. Sin temor. Yo sé que a lo mejor tú estás diciendo, Señor, yo sé que tú me escuchas aquí donde estoy, pero ya al movernos estamos demostrando en que Él está en el control, en nuestra humildad. Así que puedes pasar aquí adelante, no hay problema. Vamos a orar por cada uno de los que están aquí. Por salud, por vida, por matrimonios, por nuestros hijos que necesitan tanto de Dios. Vamos a orar. Dios es bueno. Ha sido bueno durante este mes. Doy gracias a Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Realmente te damos las gracias por quien tú eres. Tú que creaste los cielos y la tierra, la magnificencia de los astros. Viniste a rescatarnos y mandaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Por eso te damos las gracias y vamos a estar agradecidos no solo por ahora, sino por toda la eternidad. Pero Dios también, al hacernos hijos tuyos, tenemos necesidades como hijos. Y vamos donde nuestro papá. Vamos donde nuestro Abba Padre, nuestro papito. Y muchas veces vamos a llorar y vamos a derramar lágrimas como muchas veces nuestros hijos lloraron para conseguir sus cosas. Aunque sabemos que toda es tu voluntad. Dios, estás viendo un montón de personas aquí adelante y tú en tu capacidad impresionante puedes escuchar cada una de ellas. Y tú puedes ver cada corazón y cada situación que están viviendo cada una de ellas, algunas con dificultades, otros con gratitud, otros buscando sanidad corporal, otros buscando una mejora en su matrimonio, otros luchando por nuestros hijos que cambien. Tú conoces a cada una de ellas, pero Dios, queremos buscarte y nos humillamos delante de ti. Nos humillamos y reconocemos que tú tienes el control de nuestra vida. Te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, donde nos estamos poniendo de acuerdo 2 o 3, para que tú respondas a nuestras oraciones. Ayúdanos a encontrar gente leal alrededor de nosotros, que ore por nosotros y esté pendiente en su oración por nosotros, para que realmente seamos sanados. Señor, y si es necesario llorar como lo hizo el rey Ezequías, como lo hizo el rey ahí mirando la muralla porque estaba a punto de morir, y clamó y oró a ti,
Y dice la Escritura que tú viste su corazón y le diste 15 años más de vida. Señor, necesito de ti. Tú sigues siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que abrió la tumba y sacó a Cristo, tiene el mismo poder hoy día para obrar en nuestra vida. Pero nos demandaste a seguir ciertos principios. Así que Dios, en el nombre de Cristo, ayúdanos. No somos nada sin ti. Y danos la capacidad de ser testimonios a otros, que cuando nos volcamos a orar y buscar tu rostro y humillarnos, tú sanas la tierra. Tú restauras nuestra vida. Tú restauras nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestros matrimonios. Tú restauras la vida de nuestros hijos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, humildemente aquí estamos ante ti. Y quizás algunas lágrimas sirvan como ofrenda, aunque tú buscas el corazón humilde y resistes al orgulloso. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno con el permiso, Dios, que tú nos has dado a nosotros los pastores. Si hay alguno enfermo y hay alguien entre nosotros, busquen a un pastor para que ore. Y en esta mañana, pidiendo y tomando esa posición, oro como pastor de esta congregación por cada uno de mis hermanos que está aquí adelante. Oro para que tú obres en la vida de ellos, para que sean sanados y restaurados. Bendice, Dios, este día a cada uno. Y gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que harás, porque sabemos y no dudamos en nada que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Bendice esta mañana a esta iglesia, a cada uno, y en especial los que están aquí al frente, en el nombre precioso de Jesús. Amén.